La hija del millonario era muda hasta que bebió un líquido misterioso y todo cambió. El silencio de la mansión en La Moraleja, en las afueras de Madrid, solo era interrumpido por el sonido distante de la fuente del jardín cuando la niña volvió a convulsionar sobre la alfombra persa. Isabel Cortés, de 8 años, hija única del magnate del sector inmobiliario Javier Cortés, había permanecido muda desde su nacimiento. Nunca una palabra. Nunca un sonido. Solo unos ojos enormes y oscuros, cargados de un miedo demasiado antiguo para una niña. Aquella fría mañana, algo era diferente. Su cuerpo temblaba, los labios amoratados, y nadie parecía notarlo, excepto la empleada de limpieza. Lucía Morales limpiaba el pasillo cuando percibió un olor metálico en el aire, casi imperceptible, proveniente del vaso de cristal dejado sobre la mesa auxiliar. Era un líquido translúcido, ligeramente azulado, que Isabel había bebido minutos antes bajo la mirada atenta de su futura madrastra. Verónica Salazar, la elegante prometida de Javier, lo observaba todo con una sonrisa ensayada, las manos demasiado firmes para alguien que decía amar a aquella niña. Lucía sintió que el estómago se le revolvía. Había algo mal, muy mal. Trabajaba allí desde hacía apenas 3 meses, invisible como suelen ser todas las limpiadoras, pero había aprendido a leer los silencios de la casa. Y ese silencio ahora gritaba peligro. Javier estaba en una videoconferencia con inversores en Barcelona. Médicos privados ya habían pasado antes, siempre bien pagados, siempre discretos, siempre inconclusos. Es solo estrés, decían. Pero Lucía conocía el estrés. Y aquello no lo era. Cuando Isabel abrió los ojos, ocurrió algo imposible. La niña la miró fijamente, e intentó hablar. Un sonido débil, desgarrado, escapó de su garganta por primera vez en su vida. Lucía se quedó paralizada. Verónica palideció. En ese instante, la empleada de limpieza lo entendió. Aquel líquido lo había cambiado todo. En las horas siguientes, el estado de Isabel osciló entre la lucidez y el sopor. El médico particular llegó apresurado, tomó constantes vitales, recomendó reposo y evitó preguntas. Javier regresó de la llamada confundido, culpable, abrazó a su hija sin notar el vaso vacío que Verónica ya había retirado. Lucía observaba desde lejos, las manos húmedas, el corazón acelerado. Mientras limpiaba la cocina, notó manchas azuladas en el desagüe y un persistente olor químico, incompatible con cualquier suplemento infantil. También encontró un frasco sin etiqueta en la basura, escondido bajo servilletas caras. El vidrio aún estaba tibio. La empleada de limpieza sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Isabel intentó nuevamente emitir sonidos al atardecer. Pequeños chasquidos, como puertas oxidadas abriéndose. Cada intento venía acompañado de dolor, sudor frío y confusión. Verónica insistía en infusiones calmantes, hablaba de tratamientos alternativos que había conocido en Valencia y sonreía demasiado ante las cámaras de la casa. Javier, exhausto, confiaba. Lucía empezó a notar patrones, Verónica siempre presente antes de las crisis, siempre la última en salir de la habitación. El líquido aparecía en distintos vasos, a horarios calculados. Nadie más parecía verlo. Cuando Lucía mencionó el olor al mayordomo, él desvió la mirada. Miedo, tal vez pago. Aquella noche, al recoger la ropa del cuarto de huéspedes, Lucía encontró un recibo arrugado de una farmacia de barrio, lejana, pagado en efectivo. El nombre del producto estaba rasgado. Solo permanecía la fecha. Era el día de la primera convulsión. La empleada de limpieza comprendió que el peligro no estaba disminuyendo, estaba siendo administrado. Y que, si daba un paso en falso, podría perder el trabajo, la libertad o algo peor. Aún así, decidió observar más de cerca. Afuera, Madrid seguía indiferente, coches pasando, luces frías reflejándose en las ventanas, mientras Lucía sentía que aquella casa lujosa escondía un crimen lento y silencioso, a punto de estallar en sus largos y oscuros pasillos. A la mañana siguiente, Lucía se dio cuenta de que Verónica ya no fingía amabilidad. La mirada de la prometida del millonario había cambiado. Se había vuelto afilada, vigilante, como si la presencia de la empleada de limpieza fuera ahora una molestia peligrosa. Cada paso de Lucía por la mansión era seguido a distancia, cada puerta que cerraba parecía ser observada. Isabel despertó con fiebre, las manos rígidas y la mirada perdida. Cuando intentó emitir otro sonido, algo entre un susurro y un grito, le empezó a sangrar la nariz. Javier entró en pánico y llamó a otro especialista, mientras Verónica sugería sedantes más fuertes, alegando conocimientos adquiridos en clínicas privadas de Cataluña. Lucía sintió un frío seco en la nuca. Aquello no era cuidado. Era control. Al limpiar el despacho, Lucía encontró algo aún peor,
Anotaciones manuscritas escondidas dentro de una revista de negocios. Dosis. Horarios. Reacciones esperadas. No eran registros médicos. Eran pruebas. El nombre de Isabel aparecía abreviado, como si se tratara de un experimento desechable. El corazón de la empleada de limpieza se aceleró al oír pasos en el pasillo. Verónica apareció en la puerta, bloqueando la salida. El perfume caro se mezclaba con un olor químico familiar. Sonrió, pero los ojos no sonrieron. Dijo, en voz baja, que Lucía se estaba involucrando demasiado en asuntos que no le incumbían. Esa noche, Lucía recibió un mensaje anónimo en su viejo teléfono móvil. Cuida tu vida si quieres seguir viva. Ningún número. Solo la amenaza. En la habitación contigua, Isabel volvía a convulsionar. El peligro ahora era explícito. Y Lucía comprendió, con una claridad aterradora, que no solo estaba intentando salvar a una niña. Estaba enfrentándose a alguien capaz de todo para ocultar un plan que jamás debería salir a la luz. El punto de ruptura llegó en una tarde sofocante, cuando la luz dorada atravesaba las cortinas y transformaba el dormitorio de Isabel en un escenario irreal. Lucía entró para recoger los vasos y encontró a la niña sentada en la cama, con los ojos desorbitados y las manos temblorosas. Sobre la mesa había un nuevo frasco, esta vez con una etiqueta falsa y letras borrosas. Al fondo, Verónica hablaba por teléfono en susurros, mencionando plazos, herencias y resultados, como si estuviera negociando acciones y no una vida. Lucía actuó por instinto. Fotografió el frasco, las anotaciones escondidas en el bolsillo del delantal y grabó el audio con su viejo teléfono mientras fingía limpiar. Cada segundo parecía un riesgo calculado. Cuando Verónica se dio cuenta, avanzó 2 pasos y cerró la puerta. El aire se volvió denso, casi irrespirable. La prometida dijo que nadie creería a una empleada de limpieza sin documentos españoles, sin testigos, sin dinero. Dijo que los accidentes ocurren. Dijo que Javier jamás sospecharía de ella. Isabel empezó a llorar en silencio, gruesas lágrimas cayendo sin sonido, intentando formar palabras que aún no llegaban. El cuerpo de la niña entró en espasmo, rígido, demasiado frágil para tanta violencia. Lucía gritó pidiendo ayuda, rompiendo la regla no escrita de la casa: los empleados no gritan. La alarma médica sonó, cortando el aire. Javier corrió por el pasillo, confuso, aterrorizado. En medio del caos, Verónica intentó retirar el frasco. Lucía lo sujetó. El vidrio cayó y el líquido se esparció sobre la alfombra persa. El olor confirmó lo peor. El médico llegó y dudó, reconociendo la sustancia. No dijo el nombre. Solo pidió tiempo. Allí, Lucía eligió no retroceder. Si tú estuvieras en su lugar, ¿continuarías aún sabiendo el precio? Si la respuesta es sí, suscríbete al canal, porque los próximos giros son impactantes. La decisión estaba tomada, y ya no había vuelta atrás. Después de aquel día, Lucía dejó de ser solo una empleada de limpieza. Pasó a convertirse en sombra, en silencio atento, en ojos siempre abiertos. La mansión de la Moraleja parecía más pequeña, más asfixiante. Cada pasillo ocultaba escuchas, cada cámara parecía apuntarle. Aún así, Lucía continuó. Por Isabel. La niña permanecía ingresada en casa, monitorizada por dispositivos discretos. Entre crisis, emitía sonidos breves, inconexos, como si su cuerpo estuviera aprendiendo algo que jamás debió ser forzado. Javier pasaba noches en vela, consumido por la culpa, mientras Verónica asumía el papel de prometida preocupada, demasiado cuidadosa, demasiado presente. Lucía empezó a actuar en los huecos. Fotografió documentos olvidados, copió números de serie de los frascos y anotó horarios en un cuaderno escondido dentro del carrito de limpieza. Descubrió transferencias bancarias a clínicas experimentales fuera de España, nombres vinculados a procesos silenciados, médicos bajo investigación. Todo apuntaba a pruebas ilegales, realizadas lejos de la mirada del Estado. Por las noches, Lucía accedía a los ordenadores cuando la casa dormía. El sonido del teclado parecía excesivamente alto. Cada clic era un riesgo. Guardaba los archivos en un pendrive barato, envuelto en plástico, escondido dentro del forro del zapato. Verónica notó el cambio. Empezó a modificar los turnos del personal, despidió a 2 empleados antiguos y sembró el miedo. Lucía sintió como el cerco se cerraba, pero también sintió crecer algo nuevo dentro de ella: valentía. No era coraje heroico. Era pura necesidad. Cuando Isabel le tomó la mano y, con esfuerzo, logró murmurar un sonido que recordaba a su nombre, Lucía comprendió que no podía fallar. Aquella niña estaba luchando por existir. Y alguien tenía que luchar por ella,
Aunque el precio fuera demasiado alto, la verdad empezó a revelarse en una madrugada silenciosa, cuando la lluvia fina golpeaba las ventanas de la mansión como dedos impacientes. Lucía accedió a una de las cajas fuertes digitales del despacho de Javier usando una contraseña demasiado simple para un hombre tan poderoso, la fecha de nacimiento de su hija. Lo que encontró allí lo cambió todo. Había contratos antiguos, firmados años antes del compromiso con Verónica. Investigaciones médicas clandestinas, llevadas a cabo por un laboratorio privado en Zaragoza, conocido por prometer avances neurológicos en niños con discapacidades severas. En el centro de los archivos, un apellido se repetía como una sombra: Salazar. El mismo de la prometida. Verónica no había aparecido por casualidad. Había estado casada con uno de los investigadores expulsados del proyecto tras la muerte sospechosa de un niño. Javier había financiado parte de los estudios sin conocer los métodos reales. Cuando el escándalo estuvo a punto de salir a la luz, el laboratorio cerró, los nombres desaparecieron y Verónica lo perdió todo. Todo, menos el objetivo. Isabel no era solo la hijastra indefensa. Era la oportunidad de Verónica para concluir el experimento, demostrar que el método funcionaba y lucrarse con patentes, venganza y herencia. La mutación en el habla de la niña no era una cura. Era un efecto secundario. Lucía sintió como el peso del descubrimiento le aplastaba el pecho. No se trataba solo de ambición. Era una obsesión fría, calculada durante años. Verónica se había acercado a Javier con un plan completo, esperando el momento exacto. En la habitación contigua, Isabel sufrió un empeoramiento repentino. Las alarmas se activaron. La verdad había llegado demasiado tarde. Lucía echó a correr, llevando consigo los archivos copiados. Ahora, la historia tenía que salir de aquella casa antes de que fuera enterrada junto con la niña. El colapso llegó sin previo aviso, como un terremoto silencioso que resquebrajó la mansión de dentro hacia afuera. Isabel entró en estado crítico poco antes del amanecer. Su pequeño cuerpo luchaba contra espasmos violentos, la respiración irregular, los ojos en blanco como si algo estuviera siendo arrancado a la fuerza desde su interior. El sonido de las alarmas médicas resonaba por los pasillos, mezclado con el llanto contenido de Javier. Verónica observaba todo con una calma perturbadora. Ya no fingía desesperación. Sus movimientos eran precisos, fríos, como los de alguien que ya había aceptado la posibilidad de la pérdida, o que la consideraba parte del proceso. Cuando notó la ausencia de Lucía en el pasillo, su mirada se endureció. La empleada de limpieza estaba en el almacén, intentando esconder el pendrive dentro de una caja de productos antiguos, cuando la puerta se cerró de golpe a su espalda. Verónica apareció en la oscuridad, bloqueando la única salida. Dijo que Lucía había ido demasiado lejos. Dijo que las pruebas desaparecen, y las personas también. El tono era bajo, controlado, más aterrador que cualquier grito. Desde el piso superior llegó un sonido distinto. Un sonido que nadie esperaba oír. Un grito débil, ronco, humano. Isabel había logrado vocalizar de nuevo. Acto seguido, entró en parada respiratoria. El caos se apoderó de la casa. Los médicos corrieron. Javier gritó el nombre de su hija. En medio de la confusión, Verónica intentó arrancar el pendrive de las manos de Lucía. Hubo un forcejeo. El objeto cayó, se deslizó por el suelo y se detuvo cerca de la escalera. Lucía corrió, pero sintió un fuerte impacto en la cabeza. Cayó al suelo, la vista borrosa, el sabor metálico de la sangre en la boca. Antes de perder el conocimiento, oyó sirenas a lo lejos. Alguien había llamado a la policía. Nada estaba ya bajo control. La vida de Isabel pendía de un hilo y la verdad, por fin, amenazaba con salir a la luz, costara lo que costara. Las sirenas rasgaron el silencio de la moraleja como cuchillas. Vehículos de la Guardia Civil se detuvieron frente a la mansión en el mismo instante en que Isabel era trasladada de urgencia a la ambulancia, el rostro pálido contrastando con los mechones oscuros pegados por el sudor. Javier quedó en estado de shock al ver los uniformes, incapaz de comprender cómo su vida de control absoluto se había transformado en un escenario criminal. Lucía, aturdida, fue levantada del suelo por los paramédicos. Aún herida, señaló con la mano temblorosa el pendrive caído cerca de la escalera. Uno de los agentes lo recogió, mientras otro ya empujaba a Verónica contra la pared. Por primera vez, la prometida perdió el control. Gritó que aquello era un error, que todo había sido hecho por amor, que la ciencia exigía sacrificios. En el Hospital Gregorio Marañón, los médicos analizaron el historial clínico de Isabel y reconocieron de inmediato la sustancia. Un neuroestimulante experimental prohibido en la Unión Europea, asociado a daños irreversibles y a muertes. El intento de habla de la niña no era un milagro.
Era un colapso neurológico inducido. Mientras Isabel era intubada, los archivos del pendrive se abrían en la comisaría. Contratos, grabaciones, transferencias, informes falsificados. El nombre de Verónica aparecía vinculado a otros casos archivados, siempre cerca de niños vulnerables y familias poderosas. Esta vez, sin embargo, había una testigo con vida. Javier observó las pruebas en un silencio absoluto. Cada documento era un golpe. Comprendió demasiado tarde quién había estado realmente a su lado. Cuando autorizó la detención de Verónica, no lloró. Solo cerró los ojos, aplastado por la culpa. Horas después, Isabel respondió al tratamiento de emergencia. Estable, aún en riesgo, pero viva. La verdad había vencido por un hilo. Los días siguientes estuvieron marcados por una quietud extraña, como si la mansión hubiera exhalado por fin el aire pesado que había guardado durante años. Verónica fue formalmente acusada de intento de homicidio, abuso de incapaz, fraude médico y conspiración internacional. Los titulares tomaron Madrid. El caso dejó de ser un secreto elegante para convertirse en un escándalo nacional. Isabel permaneció hospitalizada bajo cuidados intensivos. El daño neurológico exigiría años de seguimiento, pero los médicos lo confirmaron, la interrupción de la sustancia le salvó la vida. Poco a poco, la niña volvió a responder a estímulos simples. Un apretón de manos. Una mirada consciente. Pequeños avances que parecían milagros silenciosos. Lucía recibió protección policial. Su nombre apareció en los informes como testigo clave. Por primera vez, no fue ignorada. Javier la buscó en el hospital, con los ojos hundidos y la postura quebrada. Le pidió perdón, no como millonario, sino como padre. Reconoció que había confiado en la persona equivocada y que solo no había perdido a su hija porque alguien invisible decidió actuar. La mansión fue cerrada temporalmente. Antiguos empleados declararon. El mayordomo confirmó sospechas de larga data. El médico particular fue investigado por omisión. Todo comenzó a derrumbarse en cadena, como piezas de dominó empujadas por la verdad. Cuando Isabel abrió los ojos una tarde silenciosa y logró formar un sonido breve, aún imperfecto, Javier lloró sin pudor. No era una palabra completa, pero era vida. Era futuro. Lucía observaba desde lejos, sintiendo un cansancio profundo mezclado con alivio. La justicia no borraría el trauma, pero había llegado. Y, por primera vez, aquella casa lujosa parecía menos fría, menos hostil, como si finalmente se hubiera visto obligada a enfrentar lo que ocultaba. Meses después, la historia ya no ocupaba las portadas de los periódicos, pero sus huellas seguían siendo profundas. Verónica Salazar esperaba juicio en prisión preventiva, apartada de cualquier contacto con investigaciones médicas. El laboratorio de Zaragoza fue cerrado de forma definitiva, y nuevos procesos judiciales surgieron a partir de las pruebas reveladas. El silencio comprado durante años se había roto. Isabel regresó a casa, ahora a una vivienda más pequeña, lejos de la moraleja. Javier vendió la antigua mansión, incapaz de habitar el lugar donde casi perdió a su hija. Se alejó de los negocios durante un tiempo y se dedicó por completo a la recuperación de la niña. Terapias, seguimiento constante, paciencia. No había atajos. Ya no había secretos. El habla de Isabel no se desarrolló como prometían los falsos milagros. Continuó con limitaciones, pero recuperó algo más valioso: estabilidad, seguridad y tiempo para crecer sin ser utilizada como experimento. A veces lograba emitir palabras breves, imperfectas, pero reales. En una de esas sesiones, tomó el rostro de Lucía con cuidado y murmuró un sonido que recordaba a gracias. Fue suficiente para hacerla llorar. Lucía regularizó su situación en el país y dejó el trabajo de limpieza. Javier financió sus estudios en el área del cuidado infantil, sin publicidad ni focos mediáticos. No como caridad, sino como reconocimiento. Cada uno siguió un camino distinto, marcado por decisiones difíciles. La lección quedó clara: el poder no sustituye al carácter, y la atención puede salvar vidas.